Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. El autor es Gabriel Roth y está con nosotros aquí en Leyendo con el Autor. No debe ser sencillo tener esa seriedad para profundizar en una historia que nos ha atravesado a los argentinos y nunca perder la ternura, como decía el Che. Sencillo no es, porque suelen ser historias que atraviesan muchos sentimientos y muchas vicisitudes. Son historias llenas de derrota, son historias de fracasos, son historias de muertes, son historias donde hay torturas, pero también son historias de esperanza, son historias de ideales, son historias de apuestas al futuro, son historias de lucha. En ese sentido, sencillo no es, produce sentimientos muy, pero muy fuertes. Debo decir que como yo ideológicamente y mi vida ha transcurrido, por lo menos en las últimas 4 décadas prácticamente, por estos caminos de la búsqueda de la esperanza revolucionaria, a que siempre he compartido y sigo compartiendo, y creo que no hay chances que deje de hacerlo. Me ha resultado difícil por un lado, pero muy halagador por el otro. Yo veo en estas historias donde hay tantas cosas fuertes puestas, veo también muchísimo amor, ¿no? Y es una de las cosas que más rescato de estas empresas. El amor puesto, la solidaridad puesta, el dejarlo todo por una idea, el dejarlo todo por un horizonte que sabemos que está muy lejano, que a veces cuando queremos acercarnos cada vez se nos va más, pero la satisfacción de intentarlo, de querer alcanzarlo, de querer asirlo para nosotros y para el resto, es muy fuerte y la verdad que para mí es vivencialmente es muy importante, ¿no? Al principio vos dedicás el libro y decís, dedicás el libro a los 30.000 desaparecidos. Sí. Uno que te conoce precariamente hasta este momento, digo de mí, estoy hablando de mí, considera que le dedicás tu trabajo a los 30.000 desaparecidos. A lo largo de la lectura de tu libro, la empatía y la comunión con esa dedicatoria se va constituyendo en una razón para llegar a la última hoja del libro. Nunca experimenté el crecimiento de una oración, que es en sí enorme, con rostros, diálogos, escenas, temores. Hay momentos donde Masetti está ahí, yo me lo imagino, el otro que lo pican los bichos, el que tenía algo ponzoñoso, lo había... Grillo. Uno va sintiendo lo que le está pasando a ese hombre, lo que está sintiendo el segundo comandante. Hay una cantidad de sentimientos que están vivos ahí y que se van, tu relato y tu pasión los van hebrando, y cuando uno llega al final entiende la profunda motivación por la que vos dedicaste este estudio, este relato, y este es un formato de análisis también, a los 30.000 desaparecidos. Me alegro que lo hayas captado así, porque es realmente mi intención, ¿no? Yo creo que es muy fuerte y es muy importante trabajar la cuestión de las ideas, más en un periodo, el actual, en donde las ideas de los años 60, de los años 70, han sido bastante subestimadas y relegadas en función de toda una auténtica campaña de despolitización de lo que fueron las acciones de las organizaciones político-militares, hoy casi subsumidas en cuestiones casi psiquiátricas, de enloquecidos que buscaban la vida plena o verle la cara a Dios, como dicen algunos autores, que realmente es necesario contestarles. Yo creo que están las dos dimensiones y que deben ser valoradas a la par. Tanto la cuestión política, la cuestión de las ideas, la cuestión de las ideologías, la cuestión de las tradiciones históricas propias de países vecinos, de experiencias vecinas, pero también está la cuestión afectiva, la cuestión sentimental, la cuestión del profundo amor,
que se empeña y que lleva a gente que pudo haber tenido absolutamente otra vida, que pudieron haberse dedicado a su crecimiento profesional, a su crecimiento personal y demás, y encontraron el crecimiento humano propio dando su vida a un ideal y jugándose por él. Y eso tiene una dimensión humana que suele no estar presente en los estudios historiográficos. Suele no estar presente. Y es necesario rescatarlo y subrayarlo. Hay algo que te quería preguntar respecto de una mención que haces de la descripción de Masetti, dada por en un libro de Lanata, donde Lanata cambia un verbo. Esto está en chiquitos, pero Gabriel Roth hay que leerlo en el relato y en lo pequeñísimo. Yo te quería justamente preguntar, ¿te parece que es una modalidad de la época en relación al manejo de la información y de los periodistas del presente, ligeramente cambiar una palabra como salir a encontrarse por salir a cazar? No creo que sea una mera modalidad de los periodistas. Esto lo podemos encontrar a lo largo de la historia. Lo que pasa es que hoy la mirada de ciertos sectores sobre lo que fueron las experiencias revolucionarias, porque no se trata solamente de las experiencias de las organizaciones político-militares. Yo creo que en general se trata de estigmatizar y de demonizar no solo esas organizaciones, sino al conjunto de las organizaciones que pretenden un cambio radical. Yo creo que esto no es casual, yo creo que esto es parte de una auténtica ideologización contra la política revolucionaria. Creo que a ciertos periodistas, a ciertos escribas, a ciertos intelectuales, se les hace más que necesario reconvertir lo que fue una apuesta de cambio radical de la sociedad, reconvertirlo en una locura, en una aventura política de gente de dudosas calidades humanas y psiquiátricas. Y en esa especie, por llamarlo de alguna manera, campañita, se cometen todo tipo de mediocridades intelectuales, como es falsear la historia, cambiar elementos de hechos reales, desestimar completamente ideologías. Eso es lo que yo te quería consultar, porque por un lado vos nunca estás demasiado cerca en lo que es el estudio, el análisis, la investigación, las fuentes, los documentos. Es un relato muy serio. Pero por otro lado, en los otros periodistas que toman estos temas y que aparentemente tampoco lo toman superficial, lo que no aparece es la construcción de la realidad de esos hombres. Porque no les interesa. Yo creo que básicamente parten de la idea de que, a ver, vamos a condenar esta experiencia, y empiezan a forzar los hechos para llegar a eso. Por eso Lanata, que es un mediocre en esto, que escribió un libro que es, creo que por suerte no va a quedar en la historia de la literatura argentina ni como novela historiográfica, ni mucho menos como un ensayo político. Yo creo que Lanata no tiene ningún inconveniente en cambiar términos como enfrentarse con los comunistas, cuando habla de Masetti en la década del 40, que se enfrentaba como él, casi jovencísimo adolescente simpatizante de la Alianza Libertadora Nacionalista, cuando luchaban en las calles, se enfrentaban en las calles con el Partido Comunista. Lanata lo reconvierte en cazar comunistas, que es una actitud completamente distinta, ¿no? Y eso lo lleva a Lanata a elaborar una personalidad en Masetti tempranamente, asesina, persecutoria, etcétera, etcétera, que a él le viene perfecto para después demonizar el conjunto de la experiencia. Gabriel Roth está hablando justamente de una llamada que tiene a pie de página de su libro, Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. Ya regresamos.